Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la carta a Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 18 al 29. Y capítulo 2, versículo 18 al 29. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante que esta es la carta más larga de las 7 cartas que se envían a las iglesias de Apocalipsis, y lo hace interesante el hecho de que esta es probablemente la ciudad menos importante. A la menos importante se le escribe la carta más larga, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, Tiatira estaba ubicada en un largo valle que conecta entre sí a los valles de los ríos Hermus y Caico. Y desde luego la importancia de Tiatira era su posición geográfica y su posición comercial. En su posición geográfica estaba en el camino que unía a Pérgamo con Sardis, por un lado. Por el otro lado, por ella se llegaba a Filadelfia, se llegaba a la Odisea, se llegaba a Esmirna y se llegaba a Bizancio. Por esa posición geográfica que tenía Tiatira, desde luego el correo imperial veía esta ruta como su arteria
para poder llevar toda la correspondencia necesaria al Asia Menor. Y por el otro lado, el intercambio comercial que se daba entre Europa y el Asia Menor, pues se hacía precisamente a través de Tiatira. Era una ciudad de frontera. En aquel entonces tenía un ejército macedonio que tenía como función fundamental impedir el acceso de cualquier invasor enemigo hacia el territorio de Pérgamo. Por lo tanto, Tiatira era como un escudo, como una fortaleza, obviamente, sí, porque la función de Tiatira era cualquier intento de invasión, tenía que resistirla para que esa invasión no llegara hasta Pérgamo. No se reconoce en Tiatira templos paganos especiales. De hecho, sí, Tiatira tenía su corriente religiosa pagana, como las tenían todas las demás ciudades. Se reconocía al César como Dios, como una divinidad, se reconocía a Roma como una divinidad, pero el Dios particular de Tiatira se llamaba Tirimno. Tirimno no sé, ¿verdad?, hasta qué punto pudiera considerarse parte de un héroe militar, pero pudo haber sido también resultado de algún tipo de leyenda, ¿no? De un héroe militar que tuvo, y desde luego la avidez y el deseo de tener alguien a quien adorar llevaba a estos pueblos lo mismo a adorar a un Dios inventado que a un gato o a un perro. Cuando la gente tiene avidez, ¿verdad? Por eso la consigna del Evangelio es tan clara. El ser humano tiene inclinación a buscar fuera de sí algo a que adorar, casi como parte de la naturaleza humana. No ha habido en la historia de la humanidad una civilización descubierta donde no exista un ser supremo para adorar, ¿verdad? Sea un objeto, sea un río, sea un gato, sea un perro, una montaña, alguien se va a buscar para adorar. Y esa es la gran consigna del Evangelio, es afirmar que ante la necesidad del ser humano de adorar, pues mejor es que adoren al Dios verdadero. Por el otro lado, sí existía en Tiatira, en tiempos de Juan, un santuario de adivinación. Y este santuario de adivinación era muy reconocido, sobre todo por su sacerdotisa. Esta se llamaba Zambate, pero era una mujer pagana. Parece que sí, ¿verdad? Era una mujer pagana, y desde luego ella no estaba vinculada al cristianismo. Ella ya necesariamente era una mujer que tenía un templo y un proceso de adivinación, y la gente recurría a ella, porque a los seres humanos les encanta que les digan algo sobre el futuro, ¿verdad? Especialmente si es bueno. A veces lo sorprendente es que nos encontramos hasta con cristianos que, Dios mío, no se conforman con saber que su futuro está seguro en Dios,
sino necesitan saber algo del futuro y buscan quien le hable del futuro. Bueno, yo me he encontrado con gente que ha dicho que ha dicho que hasta en la galletita china oran para cuando abran la galletita china el pensamiento sea Dios hablándole. Digo, santo cielo. Y yo, a mí me parece que los cristianos necesitamos aprender a crecer. Mire, la vida nuestra, el futuro nuestro está seguro en el Señor. Yo no necesito saber nada de mi futuro. Lo único que me falta, necesito saber, es que mi futuro está seguro en Él. Y ya, ¿qué mejor que eso? Pero lamentablemente, pues, la naturaleza humana, ¿verdad?, siempre se inclina hacia eso. Ahora, ¿qué podemos decir de Tiatira desde el punto de vista de comercio? Pues mire, Tiatira poseía el centro comercial más grande, no el más grande en términos de los centros comerciales que habían, por ejemplo, en Pérgamo, en Éfeso, sino más bien de teñidos de tela, de púrpuras y obviamente todo lo que tuviera que ver con hilo. Tan es así que Lidia, la que aparece en la historia de Pablo en Hechos capítulo 16, que financiaba en cierta medida el ministerio del apóstol San Pablo, pues ella era de Tiatira, y desde luego pues era de Tiatira, y eso evidencia en alguna medida de que Tiatira tenía un centro comercial en términos de tela enormísimo. Ahora, no solamente estaba ese centro comercial, parece que era, tal vez en el mundo moderno le pudiéramos llamar una ciudad de la aguja, ¿verdad? Una ciudad de la aguja, donde había mucho textil y donde había mucha manufactura de la aguja. Sino que había también en Tiatira sindicatos de obreros. Ya existían, y estos sindicatos se conocían como las guildas. Y desde luego, pues ese sindicato obrero pues perseguía cierta estabilidad, ciertos beneficios para sus empleados, y desde luego en alguna medida pues los líderes obreros no solamente son líderes para el trabajo, son líderes para la vida del trabajador. Bueno, ¿qué más que darle un voto de confianza a un líder obrero para que él decida si se trabaja o no se trabaja? Me parece que son unos guildas, son unas personas sumamente influyentes en la vida de las personas que tienen en su entorno. Ahora, es importante imaginarnos a Tiatira, una ciudad de la aguja, con sindicatos obreros, con líderes de esos sindicatos dentro de un contexto pagano. Pues obviamente la influencia de esos sindicatos paganos sobre la vida de gente ávida de experiencias religiosas tenía que ser fuerte. Esos sindicatos paganos probablemente patrocinaban una cantidad enormísima de experiencias religiosas que mantuvieran de alguna forma la unidad del pueblo, y que de esa manera esa unidad del pueblo sirviera también para la unidad de los sindicatos. Así es que dentro de estas guildas se hacían banquetes. Los banquetes se hacían en los lugares más espaciosos, y obviamente los lugares más espaciosos eran los templos paganos. Si se hacían los banquetes y las actividades en los templos paganos, obviamente los ritos
paganos iban a estar presentes. Si los ritos paganos estaban presentes, entonces la comida que se hacía se sacrificaba precisamente a esas deidades paganas. Y desde luego un buen elemento de promoción dentro de estos movimientos paganos era que sus actos eran actos licenciosos, donde la inmoralidad era rampante. Fíjese que una de las cosas que se establece dentro del cristianismo en su punto más in cierne es la moralidad. Y se establece precisamente como resultado de la gran inmoralidad que había en el contexto pagano. Esto no evita que los hombres y las mujeres, los seres humanos, no seamos como somos, que podemos cometer errores y podemos tener faltas. Pero la propuesta de la moralidad lo que evita es que se establezcan normas de inmoralidad y de perversión de forma abierta y de forma reconocida. Y yo creo que eso es importante que uno lo pueda ver dentro del contexto del día de hoy, porque a fin de cuentas uno no puede meterse en la vida privada de ningún ser humano. Yo creo que sería una falta de respeto de la Iglesia procurar dictar pautas para la vida privada. La Iglesia lo que puede hacer es afirmar lo que cree dentro del contexto de la moralidad. Ahora bien, pero cuando se trata de agenda, entonces la Iglesia tiene el perfecto derecho a reaccionar sobre las agendas, porque si bien es cierto, la Iglesia no tiene derecho a meterse en la vida privada ni en la habitación de nadie, pero tampoco los que tienen intenciones y agendas inmorales no tienen derecho a irse a la plaza pública y a distorsionar los valores y las tradiciones de los pueblos. Entonces, de eso es que se trata. Claro, pasa que los pueblos a veces se tragan unos cuentos y unos mensajes equivocados, como por ejemplo crimen de odio. Pues yo quisiera que alguien me probara dónde hay un crimen de amor. Porque para cometerse crimen, obviamente hay ausencia de amor. Así que los crímenes son de odio. Por eso los crímenes, bueno, si la amara no la mataba, o si lo amara no lo mataba. Se denominan pasionales porque son irracionales, ¿no? Y obviamente no se le pudiera acusar a un ser humano de irracional, entonces se le plantea como una pasión, pero óyeme, si la ama no la mata, o si lo amas no lo matas, o lo perdona o lo dejas ir, pero no le privas de la vida. Así que cuando uno mira ese planteamiento, por el otro lado, cuando uno escucha el planteamiento de homofóbico, yo me ando preguntando qué es una fobia, porque las fobias son procesos que hasta cierto punto son obstinados, o son obsesivos, perdón. No. Un celo que mata no ama. No ama. Un celo que mata no ama. No hay manera de poder sostener un celo que sea capaz de destruir, que sea capaz de dañar. No hay conciliación. Ahora, cuando uno escucha ese planteamiento de que, por ejemplo, cuando una persona tiene fobia al agua, ¿verdad? El simplemente que le hablen de un río le asusta, ¿verdad? Le hablan de la playa, le dicen. Yo recuerdo una experiencia malísima que yo experimenté con una hermana precisamente en un bautismo.
claro, me dijo, yo le tengo miedo al agua y yo le dije, déjame agarrarte la mano y vamos a caminar a la orilla. Pero cuando la miré, iba llorando. Y mira, disculpa, perdóname. Yo no pensaba que, o sea, pues eso es fobia. Pero, por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con un estilo de vida de alguien, pues ahora se le ocurre a un individuo decir que yo soy homofóbico. Pues mira, a mí me han abrazado homosexuales, es más, me han dado besos y yo le he dado besos. Aquí en la iglesia me han abrazado, me han servido y yo les he servido. Me han ayudado y yo les he ayudado. Además de que en Puerto Rico la posibilidad de que un núcleo familiar tenga directa o indirectamente a alguien dentro del mundo homosexual es algo normal. Claro. Es algo normal. Por lo tanto, que me llamen homofóbico, bueno, pues sería también homoalcohólico o alcohólicofóbico, ¿verdad? O drogafóbico, porque lo mismo, es la misma conducta, la misma posición que tengo contra el alcohol y es la misma posición que tengo contra las drogas, porque entiendo que hacen daño, porque destruyen, porque pervierten. O sea, cuando uno mira eso, pues a mí me parece que son estilos que se establecen dentro de las comunidades, dentro de las sociedades, y la gente se traga así, pues toda esa estructura, toda esa logística que se desarrolla, se la tragan sin hacer preguntas. Pues yo todavía, yo me ando preguntando cuál es la compulsividad contra la homosexualidad que yo tengo, porque a mí me dicen, mira, hay una persona enferma homosexual, y yo corro para allá, irlo a ver, y lo trato con compasión, y lo trato con misericordia, y lo trato con sentido pastoral, igual que a cualquier otro. De hecho, he tenido experiencias hermosísimas de llevar en el lecho de muerte a personas homosexuales a un encuentro con Jesucristo y de acompañarlos en su entrega a la presencia del Señor, y he llorado junto con los que están allí, la misma emoción de verlos partir a la presencia del Señor. O sea, yo me ando preguntando por qué a alguien se le ocurre decir que por el solo hecho de que yo no creo que un hombre con un hombre se le llame matrimonio, pues por eso yo sea homofóbico. Yo no lo entiendo. Tampoco entiendo que me llamen fundamentalista al estilo del ayatolá, porque yo sería incapaz de montarme en un avión y estrellar contra un edificio del gobierno, porque eso surgió precisamente como resultado de eso. ¿Ves? Fue como resultado de eso que la prensa norteamericana empezó a denominar, para separar, claro, una reacción contraria contra la fe musulmana, porque la fe musulmana, no todos son así. Y entonces, pues para identificar a los que son violentos dentro de la fe, empezaron a llamarle fundamentalistas. Y a alguien se le ocurrió que ese era el buen apodo que se le debía poner a todo cristiano que no esté de acuerdo con que un hombre y un hombre se casen. Entonces ahora resulta que a usted le llaman fundamentalista no porque cree en el fundamento del evangelio, sino porque usted se parece al ayatolá Ruhollah Khomeini, por más afeitado que esté y por más occidental que vista. Entonces uno dice, oye, pero ven acá, ¿de dónde surge este tipo de posición? Bueno, pues ese tipo de experiencia estaba sucediendo en medio de la comunidad de Tiatira. Pues los actos licenciosos, los actos de borrachera, hacían entonces que este fenómeno de las guildas, de los sindicatos, se vieran atractivos. Primero, porque correspondían al pensamiento religioso y a la misma vez incentivaban la conducta de los seres humanos dentro de ese mismo pensamiento.
pues mira, aquí nos vamos a reunir, le vamos a dar un culto al Dios X, al Dios Y, nos vamos a emborrachar, vamos a tener orgías, vamos a tener placer, y todo dentro del mismo contexto, dentro del mismo concepto. Pues eso hacía entonces que la experiencia sindical se reafirmara, ¿no? Y mira, esto es bueno porque aquí la pasamos bien, a mente que también damos nuestro culto a nuestros dioses y a nuestras divinidades. Ahora, el Cristo resucitado le hace un señalamiento a la iglesia de Tiatira y le dice: mira, en cuanto a reconocimiento, ustedes tienen aplos. En cuanto a trabajo, ustedes tienen aplos. En cuanto a forma de concebir la vida cristiana, me parece que ustedes están muy bien. Lo único que yo tengo contra ustedes es que ustedes apoyan y avalan a una mujer que se dice ser profeta. Y desde luego el término que utiliza Juan es Jezabel. Ahora, ¿por qué se le llama Jezabel? ¿Por qué se le llama Jezabel? ¿Quién no conoce en la historia antiguo testamentaria la persona de Jezabel? Pues Jezabel fue responsable de llegar hasta la vida de Israel con un montón de dioses paganos. Ella fue responsable de introducir. Bueno, imagínense si en el encuentro que tuvo Elías con los sacerdotes paganos había 450 sacerdotes. Eso nos puede dar a nosotros una idea de cuánta gente en Israel ya estaba involucrada dentro del culto pagano. O sea, porque para que haya 450 sacerdotes paganos en Israel, óigame, eso tiene que demostrar que había una porción enormísima de hombres y mujeres practicando el paganismo dentro de Israel. ¿Y quién fue la responsable de ese movimiento? Pues la responsable de ese movimiento fue Jezabel. Jezabel fue la responsable. Y no solamente esto, sino que inclusive estableció una agenda. Cualquiera que esté en contra de lo que yo creo, hay que declararlo enemigo. Es decir, es fundamentalista, religifóbico. Usted se da cuenta que son estrategias que se establecen. Y vamos a ir de inmediato contra ellos. Y el que se levante contra nosotros, claro, el estilo de esta mujer estaba tan bien y tan bien depurado en su agenda, que inclusive se cuenta la historia de que el rey un día estaba llorando en una esquina porque le había propuesto un negocio a un judío con una finquita. Y el judío le dijo: mira, es que esta es la herencia que me dieron mis papás y yo no te la puedo vender. Esta es la herencia de papi y de mami y esto tiene un valor sentimental que no tiene precio. Y el rey se fue a llorar y pues casi tú eres el rey, ¿cómo que tú vas a llorar por esto? No, si esto yo te lo resuelvo. Y cuando uno lee la historia, yo no sé, pero uno reacciona con indignación, porque fíjese que ella no fue a consultar a los sacerdotes paganos, ella fue a consultar a los religiosos de Israel. Y consultando con ellos estableció un plan. Y el plan que estableció fue: oren y ayunen. Y después acusen y emitan un juicio contra esta persona, porque a fin de cuentas mi esposo necesita esa viña. Y a la larga mataron a un inocente para quitarle una propiedad. Y esta mujer era responsable de ese atropello, era responsable de ese crimen. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo término de Jezabel es el que se le aplica a esta señora, que obviamente no aparece nombre de ella, no se le menciona por su nombre,
Simplemente se dice que enseñaba a los cristianos a fornicar y se les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Desde luego, cuando uno mira ese cuadro, pues uno no tiene el nombre, ¿verdad? Para decir, pues mira, Juan se refería a fulano o a fulana de tal. Pues uno no tiene el nombre. Pero sin embargo, está usando el término femenino, ¿no? Jezabel. Es Jezabel. Tú tienes en tu comunidad de fe a Jezabel. ¿Y qué hace Jezabel? Pues Jezabel promueve que los cristianos caigan en la fornicación y coman sacrificado, ¿qué? Sacrificado a los ídolos o a los dioses. Ahora, desde luego, cuando uno lee en la Escritura el término fornicación, no necesariamente tiene que vincularlo a una experiencia de un hombre y una mujer en una relación sexual ilegal, ¿verdad? O una relación fuera del matrimonio. Cuando uno mira el término fornicación, muchas veces en la Sagrada Escritura se refiere directamente a actos religiosos, donde la persona, en lugar de servir al Señor, sirve a otro Dios. Y desde luego, ese tipo de lenguaje, por ejemplo, si podemos mirar allá en la pantalla, Isaías 54, vamos a ver algunos versos para que usted vea que de lo que se trata de fornicación aquí no es de una relación sexual, sino más bien de una relación de adoración pagana. Isaías 54 y verso 5 dice: porque Él, el que te hizo, es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Y en el verso 6 dice: el Señor te llamará como esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Dentro de las expresiones y de los oráculos proféticos de Isaías, en muchas ocasiones, Isaías se refiere a la relación de Dios y de Israel como una relación ¿de qué? Como una relación matrimonial, de matrimonio. Y desde luego, cuando Israel va detrás de otros dioses, está fornicando o se le señala que está en adulterio. Israel es adúltera. Pero note aquí que de lo que se trata es de una experiencia puramente religiosa. Lo mismo en Jeremías, en el capítulo 3 y en el versículo 20, donde dice: pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor tu Dios. ¿Ves? O sea, que cada vez que había por parte de Israel un acto de idolatría pagana, la respuesta del oráculo profético era que Israel era fornicaria o era adúltera. Lo mismo en Oseas, capítulo 9 y versículo 1. Encontramos también Oseas capítulo 9 y versículo 1. Hasta allá. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido. Le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. O sea, fíjese que es un planteamiento grosero, ¿verdad? Fuerte. Pero en los oráculos proféticos, cuando Israel iba tras dioses ajenos,
como fue en el caso de Jezabel, que iba tras dioses paganos. Pues obviamente el planteamiento era que Israel se había prostituido, había caído en la fornicación, había caído en el adulterio. Ahora, ¿qué problemas existía en aquel tiempo contra la iglesia? Pues uno de los problemas que existía, tal vez el fundamental, era que a los cristianos se les exigía el adorar a dioses paganos. Por lo menos adorar al César. Porque eso de adorar a un solo Dios era ateísmo. ¿Ven? Pues por lo menos tiene que ser a más de un Dios. Pues aunque sea al César o a Roma o a Zeus, pero no puedes quedarte diciendo que adoras a un solo Dios. Por lo tanto, los cristianos pagaban un precio carísimo como resultado de su postura de fidelidad. En el caso de Tiatira, pues había una situación, y era que siendo Tiatira una ciudad de la aguja, ¿verdad?, del textil, pues, y teniendo sindicatos, y siendo los sindicatos los que dirigían la vida social y la vida religiosa de la comunidad, da la impresión entonces que el problema de Tiatira era que había una mujer que era cristiana, pero a la misma vez que era cristiana, pues obviamente creaba una serie de interrogantes en los cristianos. Decía, oye, pero ven acá, ¿qué tú pretendes? ¿Quedarte sin trabajo por ser cristiano? No, sirve al Señor Jesucristo, pero si te piden que vaya a la fiesta, ve a la fiesta. Y si te piden que tú sabes, que tires tu poquito de adoración a X o a Y Dios, pues hazlo. Era como si esta persona, dentro de la comunidad de Tiatira, a lo que se dedicara fuera a buscar la forma de no crear un sentimiento de culpa entre los cristianos, si estos tenían que decidir entre su fidelidad a Jesús y perder su trabajo, y perder su comida, y perder su sustento, o en su defecto, su fidelidad al Señor, pero a la misma vez su fidelidad a dioses paganos. ¿Ven? Entonces, claro, cuando alguien iba a hacer un sacrificio, pues eso no era solamente costumbre de Israel. Alguien iba a hacer un sacrificio, pues parte de la carne que sacrificaba se la tenía que dejar ¿a quién? Al sacerdote, pero la otra parte de la carne entonces se la llevaba. Desde luego, a veces uno se puede crear problemas porque aquí no se estaba sacrificando necesariamente una gallina. A lo mejor la persona llevaba una vaca a sacrificar. Y si el sacerdote ese día sacrificaba 10 vacas, decía, ¿para qué quiero yo 10 pernil? ¿Verdad? De vaca. Pues decía, no, ya para mí es suficiente, llévatela y dala por ahí, ¿verdad? Con ella. Pero entonces no había refrigeración, no había forma de preservarlo. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Pues era llevar ese canto de carne de la vaca, llevárselo entonces a la carnicería, y allí se compraba, que este era uno de los problemas éticos de la iglesia, y lo vemos discutido en la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a la carnicería, nos venden carne, preguntamos si es sacrificada o si no es sacrificada. Bueno, pues esto no sucedía, no era un problema nada más para los cristianos, era una forma y un estilo de vida para todos los ciudadanos en aquel tiempo. Por lo tanto, la carne que se vendía era carne sacrificada a ídolos. Lo que se consumía en las fiestas era también sacrificado a los ídolos. Por lo tanto, el cristiano
tenía nada más que una sola alternativa. Pues yo voy a trabajar, pero después que yo termine mi horario de trabajo, yo me voy para casa. Yo no voy a participar en ninguna fiesta, yo no voy a participar en ningún culto pagano, yo no voy a participar de ninguna reunión del sindicato. Óigame, pero mucho ojo, si usted pertenece a un sindicato y no participa del sindicato, si usted pertenece a un sindicato y no interactúa con el sindicato y no entra, pues entonces usted no es parte del sindicato. Entonces, o es gerencial o es del sindicato. Entonces, ese era el problema probablemente que tenían los cristianos de Tiatira, porque negarse a hacer vida social era poner en riesgo ¿qué? Era poner en riesgo su economía, su seguridad económica. Entonces, aquí está esta señora que dice, mira, chico, olvídate de eso. Tú vas y sirve al Señor. Y si tienes que ir a la fiesta, ve a la fiesta. Y si tienes que participar, ve a participar. Pero eso no era lo que se le pedía a los cristianos en ese momento. O sea, si la iglesia en aquel momento accedía, oigan, si la iglesia accedía nada más que a reconocer al César como Dios y adorar solo a Jesús, oiga, el cristianismo se hubiera hecho pedazo. Entonces, estos cristianos de Tiatira estaban poniendo en peligro la fe cristiana. Por eso el resucitado le dice, yo tengo contra ustedes que están tolerando aquí a esta Jezabel dentro de la iglesia, porque tolerar lo que ella hace es poner en riesgo lo que la fe cristiana postula. Así es que la consigna cristiana era clara: al Señor solamente adoraremos. Esa era la consigna. En el caso de Tiatira, lo que se estaba promoviendo era algo diametralmente opuesto. Era al Señor y cualquier otra cosa que caiga. De hecho, si volvemos de nuevo aquí a lo que le dice el Cristo resucitado a la iglesia, dice, sin embargo tengo en tu contra, versículo 20, Apocalipsis 2, versículo 20 en adelante, dice, sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice ser ¿qué? Profetiza. Por lo tanto, esta mujer estaba vinculada ¿dónde? En la iglesia. O sea, Zambate no estaba vinculada a la iglesia. Claro, hay historiadores bíblicos que dicen que, pero Zambate era una divina que estaba fuera de la comunidad cristiana. Pero aquí se está identificando a una que se dice ser ¿qué? Se dice ser cristiana, se dice ser profetisa. Entonces dice, pero con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a ídolos. Claro, aquí el término inmoralidades sexuales no tiene que ver directamente con sexo. Con lo que tiene que ver aquí es con la experiencia de la idolatría. Claro, no podemos perder de perspectiva que dentro del marco de la idolatría pagana, una de las cosas era precisamente la vida licenciosa. Por lo tanto, eso estaba inmerso en la experiencia pagana. Ahora, sin embargo, aquí hay algunas cosas que uno necesita considerar para ver ese elemento que no se puede perder de vista, el elemento de la misericordia, el elemento de la compasión y el elemento de la restauración. Fíjese lo que dice el Cristo resucitado a la iglesia de Tiatira. En el verso 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su
inmoralidad. Pero no quiere que, no quiere hacerlo. Fíjense que interesante. O sea, aparentemente esta conducta de esta persona había sido ya confrontada. Se le había confrontado. Se le había señalado. Y se le había dicho, abandónala, déjala. No puedes seguir en esta postura. Oiga, y eso es importante dentro de la experiencia del proceder cristiano, porque a veces nosotros disparamos al menor movimiento. Al menor movimiento disparamos y matamos. Y no nos damos cuenta que dentro de la experiencia de la fe cristiana, el que es culpable todavía tiene derecho ¿a qué? A la restauración mediante el arrepentimiento. O sea, por el hecho de que sea culpable, no hay que llevarlo al patíbulo. Por el hecho de que sea culpable, no hay que llevarlo ya a la destrucción. Fíjate que aquí dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. Pero aquí hay determinación de esta persona, ¿verdad? Y la determinación de ella es, no me importa, no quiero hacerlo. Pues mira, si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Sí, sí, no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Para que el ser humano alcance perdón de parte de Dios, necesita estar ¿qué? Arrepentido. Ahora, fíjense lo que dice. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Desde luego, nosotros no tenemos la historia completa. ¿Qué pasó con esta persona? Pues no tenemos, pero hubiera sido interesante haber sabido, ¿verdad? Hubiera sido interesante. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? De hecho, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Tiatira, algunos de los que aquí están, fuimos, ¿no? Cuando yo llegué ahí a Tiatira, yo decía, oye, si aquí yo encontrara alguna información, ¿qué pasó con esta persona? ¿Verdad? ¿Qué sucedió? Porque, desde luego, la sentencia es, ¿la voy a qué? A destruir. La voy a destruir, la voy a postrar. Ahora, pero no solamente a ella, no solamente a ella, a los que han cometido adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Es decir, fíjese el nivel de la tolerancia. A veces la gente quiere establecer intolerancia en Dios. Mira el nivel de la tolerancia divina. Mira, obviamente la violación a la ley siempre va a tener consecuencias. Pero aquí el planteamiento es un planteamiento de tolerancia y de compasión y de misericordia y de restauración. Ya y sencillamente, aún los que han caído en la trampa idolátrica que ella promueve, ellos tienen oportunidad de arrepentirse, y si se arrepienten, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Porque, a fin de cuentas, esa es la gracia de Dios en la intervención con nosotros los seres humanos. O sea, el profeta decía, se regocijará sobre nosotros con alegría y callará ¿qué? Y callará de amor. A Dios no le despierta curiosidad saber cómo tú pecaste. Y el corazón contrito y humillado no Dios lo desprecia. No es averiguado. En Dios no hay morbo. Ven acá, cuéntame, ¿cómo fue que lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y dónde estabas? ¿Y qué? Explícame, ¿qué fue? No, Dios dice, mira, basta con que estés arrepentido y estés humillado. Eso es
suficiente para mí. A fin de cuentas, Él lo sabe, ¿verdad? Él lo sabe, Él lo sabe, pero aún así la gracia es mayor, porque fíjate que Él lo sabe y no me mete el pie para impedírmelo. Él lo sabe, pero no dice, espérate, como lo vas a hacer, déjame castigarte primero, porque como quiera lo vas a hacer. No. Todo lo contrario, se regocija solo de saber que estamos arrepentidos, de que lo que hicimos dolió, lastimó. Eso es suficiente para Dios. Y yo creo que yo hablaba hoy con un amigo sacerdote católico y me decía que muchas bellezas tiene el Apocalipsis que la gente las pierde de perspectiva, porque precisamente estábamos hablando de esto. O sea, fíjese donde uno encuentra un evangelio de gracia dentro del Apocalipsis, está el evangelio de gracia, el evangelio de perdón, el evangelio de restauración. Si ellos se arrepienten, pues mira, no ha pasado nada. Ahora, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Desde luego, ¿quiénes son los hijos? Pues los hijos son los que ya se tragaron la doctrina y ahora hacen lo mismo que ella. Esos son los hijos. Los que se tragaron la doctrina y los que ya están convencidos de su doctrina y ahora son promotores de esa misma doctrina. Pues a ellos también los voy a castigar. Créame, a lo mejor yo me contradigo por un lado. A Dios no le interesa saber nada de lo que pasó, pero a mí me hubiera gustado saber qué le pasó a esta gente. ¿Qué sucedió allí dentro de esa comunidad? ¿Qué pasó? ¿Cómo se manejó esa situación? Ahora, fíjese lo que dice. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos. Claro, aquí, porque el mensaje que se daba, mira, estos son profundos secretos de Dios. Porque muchas veces se quiere confundir el libertinaje con la libertad. Y se pretende decir que el libertinaje es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Y el libertinaje no es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, aquí fíjense qué interesante. Estos individuos al libertinaje le llaman la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira para allá qué tronco de libertad nosotros tenemos. Que nosotros podemos hacer lo que bien nos plazca y vivir como nos dé la gana y adorar al Dios que querramos y adoramos a Cristo también, y aquí estamos y no ha pasado nada. ¿Verdad? Ahora, note bien, dice, a esa gente que no ha practicado y no han aprendido esa cosa, yo no los impondré ninguna otra carga, salvo la de que tienen que dejar de tolerar ese tipo de conducta. O sea, no le pueden dar la bienvenida a ese tipo de conducta. Querido, si la iglesia no hubiera seguido el consejo del resucitado, el cristianismo hubiera desaparecido. Porque si alguien ha recibido ofertas para cambiar, es la iglesia. No hay una institución en el mundo que haya recibido tantas ofertas para cambiar que la iglesia. Y de hecho, por no cambiar, siempre ha pagado caro. Los héroes de la fe de Hebreos 11.
Siempre se paga caro por no cambiar, pero no tiene otra alternativa. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, por el otro lado, mire qué dato interesante. Jezabel será arrojada a un lecho de enfermedad si no se arrepiente. Todavía a ella se le está dando ¿qué? Oiga, entonces vamos a plantear una fe cristiana intolerante como se trata de vender. No. Eso es como cuando alguien se me acerca y me dice: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, y aprende a leer la Biblia. Cuando aprendas a leer la Biblia e interpretarla, descubrirás que ese no era Dios. Lo que pasa es que yo puedo salir de aquí y matar a 20 personas en el camino y decir que Dios me mandó a matarlo. Pero ¿Dios me mandó? No. Pues eso, y como en el mundo de Israel era un mundo religioso, pero a la misma vez era un mundo social, era una cultura social, pues cada vez que ellos cometían un atropello y una injusticia, ¿qué decían? Dios nos mandó. Y se tenían que levantar un profeta para decir: ay de aquellos que dicen que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Pero entonces te va a encontrar un sinnúmero de personas: no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios perverso, era un Dios malo. Pues no has leído bien, no has entendido bien las Escrituras, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Mire, imagínense que uno de los salmistas dice, no recuerdo la cita bíblica, no sé si el 116, 115, dice que Dios no nos paga conforme nos merecemos, sino que nos paga según ¿qué? Según su misericordia. O sea, imagínense, si Dios fuese a pagarnos a nosotros conforme nos merecemos, ay Madre Santísima, ¿quién estaría de pie? Porque para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. Pero Él no nos paga conforme nos merecemos. No. Él nos paga según su misericordia. Ahora, aquí se plantea que ese Cristo resucitado sabe toda esta información. Mire qué interesante. Él no estaba allí, aparentemente, pero conoce lo que está sucediendo. Dice: porque yo soy el que escudriño la mente y escudriño el corazón. Por lo tanto, esto genera una conclusión desde el punto de vista bíblico, y es que una iglesia, como un individuo, puede vivir en el marco de una gran apariencia, engañando a quien le dé la gana, pero nunca engañará a quien, a Jesucristo. Nunca. Por eso, mire, yo me he topado con personas que me han dicho: Moisés, chico, a ti no te queda bien que tú en una predicación digas que tú has cometido pecado. Y digo: no, todo lo contrario, eso es lo que me queda bien. Mal me quedaría que yo dijera que nunca he cometido pecado. Eso sí que sería vergonzoso. Primero, porque nadie me lo creería. El cielo me diría: sí, Pepe. Y yo estaría haciendo el ridículo. Porque de lo que se trata no es de mi santidad. De lo que se trata es de la de quién. De Él. Un Dios santo que está dispuesto a interactuar con nosotros en nuestra naturaleza humana, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Pero desde luego, no caigamos en la trampa de querer vivir de apariencia. No.
no caigamos en esa trampa. Nos engañamos nosotros mismos. Porque nos vamos a engañar nosotros mismos. Nos vamos a engañar nosotros mismos. O sea, es más, en el campo de la sociología, las respuestas que han tenido las comunidades, aquellos que se venden de puro casto cuando se descubren que fallan, es totalmente misericordia. Es totalmente misericordia. O sea, es una ignorancia pretender vivir de apariencia. Una total ignorancia. Ahora, se le hace aquí una promesa a los fieles. A los fieles se les dará las naciones. A los fieles se les dará las naciones. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y esto hay que verlo dentro de su contexto, ¿verdad? Porque resulta que ahora anda gente por ahí entregando llaves de naciones. Literalizando este texto bíblico, entonces yo me tomaba con gente y dice, no, porque a mí me entregaron las llaves de Francia. En un culto me dijeron que yo no entiendo eso. O sea, yo no entiendo esto, con toda honradez. Y yo me topo con gente que anda por ahí que le entregaron las llaves, qué sé yo, de Italia, que si de Francia, que si Brasil, que si... Y yo no lo entiendo. Yo, con toda honradez, no lo entiendo. Yo quisiera entenderlo, pero no lo puedo entender. Y digo, bueno, ¿será que yo no tengo ese desarrollo espiritual tan grande para entenderlo? Digo, pero que le entregaron una nación. Sí, a fulano de tal muchacho en un culto le entregaron las llaves de la nación X, de la nación Y. ¿Y qué va a hacer ahora él con esa nación? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esa nación? Yo no entiendo. No entiendo eso. Mire, aquí cuando se habla, no se habla en sentido individual, se habla en sentido colectivo. La iglesia, en su función de cuerpo de Cristo, no es el individuo. O sea, mire, Jesucristo dijo con perfecta claridad, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. O sea, yo como individuo no compongo absolutamente nada en la iglesia. Como compongo algo, es dentro del cuerpo de Cristo. Y a mí me encantaría, próximamente yo voy a hablar de eso. A mí me encantaría porque yo creo que la iglesia necesita tener claridad en conceptos bíblicos. Mire, yo desde el punto de vista independiente, a mí me pasaría como le pasaría a mi riñón. Si mi riñón se quiere salir de mi cuerpo, 3 minutos después ese cuerpo se fastidió. Y si el corazón se sale del cuerpo, se fastidia él y me fastidia a mí también. Fastidiamos los dos. ¿Verdad? Entonces, nadie puede pensar que estas promesas son de carácter individual, como para ahora caer en esa trampa quijotesca de que a mí me entregaron las llaves de qué, ¿quién te las entregó? ¿Qué comisión de la ONU? O sea, no, óigame, una persona me dice, a mí me entregaron, ¿tú sabes cuánto cristiano hay en Brasil? ¿Cuántas iglesias hay en Brasil? Grandísimo. ¿Cuánta gente comprometida con Jesucristo hay en Brasil? Y tú me vas a decir que a ti te entregaron la llave. Y estás acá. Pero qué locura es esta, que a los que están allá no le han dado la llave y a uno que anda por acá que no ha llegado allá le entregaron la llave. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de
Oiga, los cristianos necesitamos racionalizar un poco más. ¿Ves? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, la llave se la han entregado al cuerpo de Cristo. Porque déjeme decirle algo. Yo no necesito llegar a ningún país para que se cumpla lo que la Escritura dice, que este evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Yo no necesito llegar, basta con que llegue otro. No necesita ser ni siquiera pentecostal. Porque si para que el mundo conozca a Jesucristo necesita nada más que de mí, esto es una miseria. Y si para que el mundo conozca de Cristo necesita nada más que la denominación pentecostal, esto sería una miseria. Basta con que alguien represente a Jesús en cualquier parte del mundo para que ya, hablando de Él, se cumpla la Escritura. Y es así. Y todavía nos faltan alcanzar 2/3 partes del mundo, querido. Imagínese ahora que se levanta un individuo por ahí aislado como un llanero solitario y diga: yo tengo las llaves de Brasil, es decir, sin mí Brasil no se salva. Entonces se perdieron todas esas iglesias que hay en Brasil, se perdió todos esos pastores que hay en Brasil, innecesarios están allí. O sea, son planteamientos ignorantes. El pueblo perece por falta de conocimiento. La segunda promesa que se le hace: te daré la estrella de la mañana. O sea, te daré la estrella de la mañana. Y desde luego, cuando uno mira el mismo Apocalipsis, no hay que ir a otro lado, el mismo Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el verso 16, ¿qué dice? Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen ¿a quién? A las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. A los vencedores les daré ¿qué? Les daré la estrella de la mañana. Ahora, perdón, qué bueno que cayó en la alfombra. Pero si miramos, ese es el problema de las emociones, ¿verdad? Si miramos a Daniel, gracias. Si miramos a Daniel, capítulo 12 y versículo 3. Daniel 12a y versículo 3. Hoy están más rápido que yo allá. Dice: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda ¿qué? Por toda la eternidad. Es decir, si Juan está utilizando una referencia antiguo testamentaria para sustentar la promesa, probablemente la esté utilizando ¿de dónde? De Daniel, que está diciendo ¿qué cosa? Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Ay, Señor amado. Los que instruyen a las multitudes, es decir, a las naciones, en el camino de la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Pero si no sea Daniel que está utilizando, entonces el Apocalipsis se responde a sí mismo cuando dice que el Señor les dará la estrella de la mañana, porque en el mismo Apocalipsis Jesucristo se identifica como la estrella
como la estrella de la mañana. Fíjense qué dato interesante. Una iglesia que prácticamente no es una iglesia de un reconocimiento, digamos, cabal en términos de su función, en términos de su fuerza y desarrollo. Se le dedica la carta más larga del Apocalipsis, pero a la misma vez es a la iglesia donde se le expresa la inmensidad de la misericordia del Señor. Es interesante, porque fíjense que el planteamiento es: lo están haciendo mal, pero yo estoy esperando todavía que cambie. Es decir, Dios es paciente y benigno, no esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastor. Pregunta, sí. No, o comentario, como sí, sea. Otra referencia en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Jesús presentado como el lucero, como la estrella de la mañana. Había un cántico pentecostal que se cantaban en los matutinos que decía: estrella de la mañana, alúmbrame de madrugada, ¿verdad? Con aquel coro que decía: alúmbrame, alúmbrame. Navidad, acuérdeme lo que voy a poner a Rebeca para que lo cante. Y lo toca también, así está. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes consideren? Rebeca, sí. Sí, lo que quería hacer era un comentario sobre lo de Jezabel. Ajá. O sea, porque hay otras posturas, sí, las hay, además, que señalan, y en el contexto en que se da, que es el mensaje a la comunidad, y la referencia que se hace a la cuestión de esa doctrina, que no necesariamente es una mujer personificada como tal, sino que representa, se utiliza como símbolo, como prototipo, para señalar toda la conducta comunitaria que se estaba ejerciendo, ya fuera o dentro de la comunidad de Tiatira, o que estaba afectando desde afuera a la comunidad de Tiatira. Y que como este mensaje está dirigido a las iglesias, con su pertinencia para todas, cómo se aplicaba, porque si era dentro de la congregación que estaba afectando, era muy difícil que los jerarcas y las personas que estuvieran dentro de la congregación estuvieran permitiendo que una mujer tuviera tanta autoridad dentro de la congregación, porque era bien difícil en ese tiempo. Sino que y lo quería señalar porque eso es otra postura que se señala, que no es una mujer en particular, sino el prototipo de lo que representaba Jezabel en el Antiguo Testamento, que es llevado en este mensaje a la comunidad. Por lo tanto, o sea, quería hacer claro eso, porque o sea, señala que solamente que es esa mujer. No. Obviamente existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. Obviamente. Y lo que es interesante es que en ambos planteamientos hay argumentos contundentes. Lo que quiere decir es sencillo, es el hecho de que, por eso en varias ocasiones enfaticé que me hubiera encantado conocer el final, ¿verdad? Y saber qué fue lo que pasó allí y qué era lo que había detrás de eso, porque a fin de cuentas, si bien es cierto puede existir
esa posibilidad, la otra no deja de ser menos cierta. Ambas están presentadas, y por eso dije ahorita que me contradecía diciendo que a Dios no le interesa saber nada pero por el otro lado a mí me hubiera gustado saber qué era eso que estaba pasando allí, ¿no? Porque la curiosidad humana, porque a fin de cuentas está presentado, pero no está categóricamente identificado. Pero eso, valga la aclaración, me parece que es muy pertinente. ¿Algún otro comentario? Sí, da un segundo. No, simplemente es que es para los que están por internet, que si no se quedan en el aire. Sí. Para hacerlo en un contexto moderno, Ajá. Me gustaría saber si, como estos sindicatos, ¿verdad?, que hacían esta fiesta en los templos más grandes o en los sitios más grandes, y estas personas tenían que comer de esa comida que era sacrificada para los dioses. Sí. Yo tengo un ejemplo. Ajá. Yo trabajé en un restaurante asiático. Sí. Y los chinos celebran el despedida de año en febrero. Sí, y se lo dedican a un dios. Ajá. Participar de esa fiesta sería como participar de los sindicatos en este tiempo. Yo creo que la iglesia hoy sobre el particular tiene un consejo apostólico paulino, ¿no? Pablo dijo que llana y sencillamente que uno cuando va a comer dé gracias a Dios y come. Porque sí es cierto, por ejemplo, esta semana se celebró en la China el Año Nuevo chino, pero yo estaba hace unos días atrás en el área de Cagua y tenía hambre, y como no puedo comer en todos lados, pues tuve que entrar a un restaurante chino y pedí que me dieran vegetales, y pues yo me los comí. Yo no ando preguntando si esta es la semana de celebración. No. Se lo como. Yo creo que a la iglesia se le iba la vida. A la iglesia se le iba la vida en ese momento si introducía el paganismo dentro de la comunidad. Ahora tenemos que preguntarnos qué cosas pueden hacerle que se le vaya la vida a la iglesia. Y lo que sea que ponga en peligro la vida de la iglesia, hay que decirle. Yo creo que de eso es que se trata. Becky, yo quiero decirte que yo obviamente no quise referirme intencionalmente a la primera escuela que mencioné, ¿sabes? que no vaya a ser que aquí se repita la historia del chiste del sacerdote argentino que estaba en contra de los argentinos. Sí, dicen que había un sacerdote que estaba en contra de los argentinos y todas las homilías que hacía las hacía contra los argentinos, y un grupo de argentinos pues obviamente se querellaron, y finalmente el obispo envió un documento prohibiéndole al sacerdote terminantemente hablar sobre los argentinos. Bajo ninguna circunstancia estaba totalmente prohibido hablar de los argentinos, porque obviamente era mejor prohibirle, se acabó, no puede dejar ni siquiera mencionarlo. Y al otro domingo pues el sacerdote dijo que iba a hacer su homilía de la entrega de la traición de Judas a Jesús, y entonces empezó a dar su homilía, y en el camino empezó a decir: y ese traidor, ladrón, engañador, hipócrita. De momento Jesús dice: el que mete la mano conmigo en el plato será el que me va a entregar. Y ese ladrón hipócrita le dice: che,
Como quiera lo voy a meter. Bueno, queridos, eso es un chiste sin la intención de ser etnofóbico, por si acaso. Oramos al Señor. Amén.